a comenzar con la presentación de este libro, con la publicación de un libro que es un acontecimiento para nosotros en la escuela. Es un libro que es efecto de lo que se trabaja en la escuela. Yo lo presento, ahora le vamos a dar lugar a los presentadores. Lo que de alguna manera sí les quiero decir en esta presentación es que este libro es el resultado de un curso de verano, creo que fue en el año 2013, es el resultado del efecto de discurso en la escuela. Es decir, para ubicar este libro hay que ubicarlo en su contexto. Es el resultado del trabajo de todo el año 2012, de lo que se fue diciendo, del efecto que eso produjo en los enseñantes de ese curso. Y en las presentaciones mismas, porque es un libro que recoge las clases que se dieron en ese curso, en las presentaciones mismas es necesario poder recoger los significantes que van de un presentador a otro, de un enseñante a otro, y que tienen que ver con el efecto de lo que se trabajó en ese año en la escuela. Quiero decir, no solamente el cartel es una forma de transmitir el trabajo en una escuela. Hay un trabajo de discurso, pero cuando digo un trabajo de discurso, estoy diciendo hay una articulación entre lo que se dice y lo que se escucha y los efectos que esto produce en el trabajo del curso de verano, de todos los cursos del curso de verano, del curso intensivo, del curso para entrar al discurso. En ese sentido, yo siempre recuerdo con mucha atención y como una referencia muy importante unas palabras que una vez Norberto Ferreira dijo en una presentación precisamente en Mayéutica, institución psicoanalítica, creo que fue a propósito de un trabajo de psicoanálisis en intención y en extensión, del cual recuerdo una cuestión fundamentalmente que Norberto, que yo lo voy a retomar de manera parcial o como pueda en este momento, habló en un momento dado de qué es efecto una escuela, o cómo es que hay escuela, de qué surge una escuela. Y lo que me puso de relieve en ese momento fue que, bueno, la escuela está hecho de los que piden ser miembros en esa escuela, y que estos miembros piden ser miembros de esa escuela por el efecto que en ellos produjo el análisis. Más precisamente, me parece que lo que dijo en ese momento son los restos de saber caídos de ese análisis los que hacen a la necesidad de hablar sobre el análisis, y en ese sentido sobre la experiencia del análisis, la práctica del análisis, ¿no? El analizante, el analista, y que con eso se hace escuela. Bueno, este libro es efecto de esa particular manera, de esa particular estofa de la que está hecha una escuela. Bueno, paso a presentarles los presentadores de este libro. En primer lugar, Graciela Berraute, que fue en aquel momento la responsable de ese curso, de la coordinación, de la organización de ese curso de verano, esa es de la Escuela Floridiana de la Argentina. Laura Fumarco, que es miembro de la Escuela Floridiana Argentina, actualmente es responsable de la Secretaría de Publicaciones. Participa, no está presente en la presentación, pero
pertinente nombrarla. Es responsable también Laura Fumarco y Verónica Cohen, son responsables de la edición de este libro desde la Secretaría de Publicaciones. Y tenemos como invitado a Manuel Rubio, de Mayéutica, Institución Psicoanalítica, para acompañarnos en este evento. Bueno, buenas noches. Sí, acuerdo plenamente con las palabras de Úrsula. Fue muy importante para mí trabajar este verano del modo que trabajamos con estos temas y en este marco, ¿no? En este marco de cómo, como decía Úrsula, que se producen significantes que vamos así compartiendo y tratando de ubicar, ¿no? Como bueno, fue un poco el interés de este tema en particular. El año anterior se había trabajado con neurosis, pero bueno, cuando pensamos perdón, primero quiero agradecer a la invitación a la Secretaría de Publicaciones, realmente muy acompañada me encontré en esta invitación, particularmente por Laura Fumarco, ¿no? Les decía que cuando nos planteamos trabajar con este tema, resultó especialmente interesante, melancolía, perversión, psicosis, el hecho de plantearlo en términos de sus vecindades y comunidades estructurales. Digamos, si bien esto de la dificultad de localización de lo que suele llamarse estructuras clínicas estaría prácticamente en todo el campo de nuestro trabajo, estos tres temas parecen tener una peculiar dificultad, ¿no? Por ejemplo, si el delirio hipocondríaco se lo ubica del lado de la psicosis, si lo ubicamos del lado de la psicosis, la melancolía, no el delirio, sino la melancolía como una economía de goce, digamos, ¿dónde quedaría? ¿Queda del lado de la psicosis? ¿Queda del lado de la neurosis? Bueno. Otra pregunta como ejemplo, ¿no? ¿Cómo se articulan los fenómenos psicóticos con los cuales nos encontramos en nuestra práctica con lo que podemos decir la psicosis como estructura? Y otra posible de las tantas, el delirio transexual. El delirio transexual es la paranoia. ¿Revelaría una afinidad entre psicosis y perversión? Bueno, estas son unos pocos ejemplos de los muchos de los interrogantes que se han suscitado y con los que hemos trabajado, y cada uno en su clase ha tomado algo en particular, siempre en estos términos que, digamos, lo que se trató es de tomar la escritura topológica en estas nociones de comunidad estructural, vecindad estructural, las equivalencias que no responden de simetrías ni igualdades, no responden de un orden de analogía. Y nos permite pensar, digamos, la escritura topológica nos permitió tratar de ubicar de otra manera. Por ejemplo, la clase de Úrsula Kirch, justamente acá presente, donde ubica, trabajando la perversión, ubica la condición estructural que tiene la renegación, digamos, no solo lo que llamamos perversión en el sentido clínico, sino como estructural y también como lo que puede estar en discursos, el discurso de la religión, en discursos políticos, esta condición de perversión. Yo fui tomando muy poquitito de cada clase porque es enorme lo que cada una tiene. Espero que con la ayuda de mis colegas vayamos expandiendo el campo de la riqueza que hay en este libro, ¿no? Así que bueno, siguiendo con este recorrido, en esta cuestión, digamos, de localizaciones, la clase de Osvaldo Arribas, lo que lo ubiqué, digamos, es una afirmación también muy interesante. Dice que lo normal es la falta de objeto y que en este sentido
represión, renegación, forclusión, nombran 3 formas normales de arreglárselas por esa falta, ¿no? Un ordenamiento interesante, que serían como formas de negar estos tres nombres, digamos, formas de negar y a la vez convivir con la falta de objeto. Bueno, en mi clase, la voy a nombrar también, pero propongo también, tomo también la operatoria de la negación para ordenar 2 formas o presentaciones, como son el autismo y lo que yo llamo presentaciones psicóticas, y ubicando el autismo del lado del autosum, pero en el sentido de falla en la expulsión de goce, y las presentaciones psicóticas del lado del fracaso de la Eviapum, de la inscripción. Y también una consideración respecto a lo que llamamos estructura, bueno, es una noción muy debatida, pero algo que me pareció como muy determinante, que la estructura tiene que ver con aquello que precipita en un retorno. En la neurosis, el retorno a lo reprimido; en la psicosis, el retorno a lo real; y respecto a la escritura de los nudos, tenemos también como un segundo tiempo, que es lo que es la reparación nodal, en el lugar del error, de las consecuencias del error, pero siempre es este segundo tiempo. Me parece que es interesante respecto a lo que llamamos lo estructural, ¿no? Bueno, en este orden de cuestiones, tomo la clase de Verónica Cohen, quien propone un ordenamiento de las vecindades entre neurosis y psicosis según el esquema R y el esquema I. El esquema R de la neurosis, el esquema I de la cuestión preliminar de la psicosis, así como considerar los nudos de RCI y los términos, en términos, digamos, de accidentes, suplencias y reparaciones, en el contexto de los historiales freudianos. O sea, muy interesante también el planteo. Elga Fernández, por su parte, plantea que para Lacan, que hay en Lacan, mejor dicho, un ordenamiento de estos temas que estamos tratando, que no responde de ninguna clasificación, menos aún de aquellas producidas por el mercado mega económico, dice Elga, de los medicamentos. Como ejemplo de estas precisiones que hace Lacan, toma la afirmación de que la elaboración paranoica puede dar cuenta de todos los tipos de psicosis, ubicando la esquizofrenia en el primer tiempo, momento de progreso hacia la metáfora delirante. Asimismo, encuentra una comunidad entre paranoia y melancolía en la disolución del imaginario, que comparten la disolución del imaginario. Bueno, también son, digamos, precisiones muy importantes. Creo que de alguna manera todo el trabajo de estas clases ha estado asignado por este deseo, digamos, de precisar. En este camino también, la clase de Noemí Sirota, ella señala que Lacan unifica el campo de la perversión a partir del fetichismo, en tanto condición de gozo. Una distinción que propone, el eje de gravedad del masoquista se juega a nivel del gran otro, mientras que la neurosis se trata de complementar al uno por el amor al super-yo. Luego toma, bueno, entre otras, una afirmación que también me pareció muy interesante. Dice: el super-yo pondría en práctica la dimensión de la perversión en el nombre del Padre. En su clase, Norberto Ferreira señala que el perverso se hace dueño de la distribución del goce. Domina así el tiempo del deseo del otro,
ofreciéndolo, del gran otro, ¿no? Ofreciéndolo al semejante, como diciendo, yo soy lo que te hace falta, mostrando un saber cómo hacer del objeto de esa falta, hacerse objeto de esa falta. Y respecto de la melancolía, donde destaca cómo se trata de que se ataca lo que hay de simbólico en todo duelo. Y también en este sentido, como hay un decir, ¿no? Me pareció muy importante, así como este decir respecto de la perversión, un decir del melancólico, que sería como una particular posición entre el pequeño y otro: no te creas que estoy acá, ya me fui con lo que se fue. Bueno, en esta línea, Alicia Rus remarca un fuerte componente de sadismo en el melancólico, quien, falto de vergüenza en su queja y reproche, violenta el pudor del otro. Y una observación destacable también, que en la melancolía no se recuerda algo, se reprocha algo, porque para que surja un recuerdo, primero tenemos que olvidar. Pero en la melancolía el recuerdo es un objeto a ser retenido. Por eso me lo olvido. Bueno, para ir concluyendo, la clase Carola Oñate Muñoz destaca también que dada la identificación narcisista, la melancolía, esto determina una satisfacción sádica, cuando el amor por el objeto regrede en esta identificación. Y algo a remarcar, que también me pareció particularmente interesante, algo a remarcar en el sentido estructural. Dice Carola que la melancolía nos enseña sobre la íntima constitución del yo. Vemos cómo deviene objeto. Así como es objeto libidinal en el narcisismo, como yo ideal, es objeto de odio a la melancolía, ¿no? Pero acá se ve también esta posibilidad de ubicar entre esta condición estructural, ¿no? Sobre este mismo tema dice Jorge Linieski que el sujeto se reúne con el A en el suicidio, fuera de la escena, reunido con el objeto en la muerte, lo cual se inserta en un rechazo radical del campo del gran otro. Para el perverso, por su parte, el objeto está de su lado y lo asegura en un dispositivo para el otro, que es un dispositivo, para el pequeño otro, que es un dispositivo escénico. El perverso es el instrumento de la acción de esta escena, coagulado en la posición de fetiche negro para el goce del gran otro. Bueno, y finalmente la clase de Marta Nardi, donde también se refiere al papel del fetiche y luego del fetiche negro. Con respecto al fetiche, digamos, localiza el lugar central de donde parten todas las perversiones. Y destaca la sustitución como el mecanismo que lo caracteriza y plantea una hipótesis de que en la melancolía, como el fetiche aparece como tapando el agujero no real de la pérdida vivida. Y finalmente ubica que el melancólico, como dice Freud, no sabe qué se perdió cuando perdió el objeto, pero por esta vía del fetiche negro entra perversamente en la transferencia. Y acá señala Marta también que entrar perversamente en la transferencia pregunta, ¿no?, si coincidiría o no con esto se tratará de una estructura perversa. Finalmente, una observación también me parece muy atinada, muy interesante, dice: el lamento melancólico no implica angustia, pues no está del lado del deseo. Bueno, hasta acá. Con alegría presentar un nuevo libro en la escuela,
Como dijo Úrsula, este libro es producto del curso de verano 2013. Le agradecemos a todos los que intervinieron para que este libro fuera posible. A Graciela Berraute, que estuvo a cargo de la Secretaría de Enseñanza en el directorio de Noemí Sirota, a los enseñantes, a los coordinadores, a los asistentes del curso, porque a través de esta publicación se pone de manifiesto una práctica de discurso que posibilitó la circulación de la palabra, que no quedó únicamente en el marco de los enseñantes, sino también en el de los que asistieron al curso, con los interrogantes y los comentarios. De modo tal que todos ellos hicieron posible esta vía de transmisión, que es tanto en intención como en extensión. Se trata de la práctica, como dijo Úrsula, de la práctica de enseñanza y de la formación de analistas en la escuela. Entonces, nuestro agradecimiento a los autores: Osvaldo Rivas, Graciela Berraute, Verónica Cohen, Norberto Ferreira, Elga Fernández, Úrsula Kirch, Jorge Linieski, Marta Nardi, Carola Oñate Muñoz, Alicia Ruz y Noemí Sirota. Forma parte esta publicación de una serie que está bajo las editoriales Cliné y Oscar Mazota, y que comenzó con El hilo en el laberinto, lectura del seminario La angustia y sus referencias, luego La fobia, un tiempo en la estructura, El cuerpo y sus avatares, El hilo en el laberinto nuevamente, lecturas del seminario de un otro al otro, y ahora Melancolía, perversión, psicosis, comunidades y vecindades estructurales. También desde la Secretaría de Publicaciones agradecemos a todos los que intervinieron en el armado del libro, a los corresponsables de la Secretaría que revisaron las clases y las puntuaron, a la diagramadora, Gabriela Cosín, y especialmente a Verónica Cohen por la revisión general del libro y el aliento a que la publicación fuera posible. Bueno, a partir de este dispositivo de enseñanza y de esta publicación, en donde hay un pasaje de la palabra hablada a la palabra escrita, un pasaje entonces a lo público, un pasaje de transmisión a lo público, y que en ese sentido trasciende el ámbito de la escuela, consideré tomar algunas cuestiones que plantea Foucault en la conferencia que es un autor, y a Lacan en la clase llamada Literature, en el seminario de un discurso que no fuera desemblante, como para considerar quizás cuestiones que hacen más a la estructura del libro en sí. Foucault, en la conferencia que es un autor, le solicita a Beckett que haga la formulación del tema con el cual él va a comenzar a hablar. No importa quién habla, dijo alguien, no importa quién habla. Y esta es la cita de Beckett que toma Foucault. Como lo que le preocupa a Foucault o lo que le interesa desarrollar es la cuestión también de la palabra hablada y la palabra escrita y del nombre de autor, ¿no? Con respecto a la escritura, dice que la escritura, dice Foucault, no tiene tanto que ver con el contenido, con el significado, sino más bien con el significante. Y de lo que se trata en la escritura es de la abertura de un espacio en el que el sujeto que escribe no cesa de desaparecer. El nombre de autor entonces funciona para caracterizar un modo de ser singular del discurso, ¿no? Bueno, como vimos en lo desarrollado por Graciela Berraute, en este libro se da un entretejido discursivo de cada autor y entre los autores con respecto al tema, ¿no? En la clase llamada Literature nos aclara que la escritura no es la impresión, la escritura no calca al significante. No hay metalenguaje, pero lo escrito, que se fabrica con el lenguaje, tal vez pueda ser el material idóneo para que se transformen allí nuestras palabras. La escritura erosiona ese efecto de lectura, de esos reflejos, de esos destellos que empujan a la sombra lo que no resplandece, produciendo un efecto de verdad en un arrebato.
Es la letra la que sirve de apoyo al significante y constituye la esencia del lenguaje. La letra como instrumento y también como consecuencia del lenguaje que habita a quien habla. Lacan no habla de literatura, sino de literater y de letter a liter, de letra a basura. En la homofonía de este juego de palabras, Lacan destaca lo que la letra mancha, lo que la letra tiene de resto. El sujeto está dividido por el lenguaje, uno de sus registros se satisface por la referencia a la escritura y el otro por el ejercicio de la palabra. Entonces, la palabra hablada, la palabra escrita, la publicación, son vías posibles de transmisión. En Transmitir la clínica psicoanalítica nos dice que en la transmisión, además de contar con lo que se transmite, hay que contar con el medio de transmitirlo. En tanto lo real, lo imposible de decir, está en el corazón del deseo de transmitir. Forge dice, pero no como inefable, perdido en las arenas, sino como umbral de la intención. En la contratapa del libro, que es también una forma de presentarlo, nos encontramos que Verónica Cohen, que es la que hizo la contratapa, dice que el libro despliega problemas cruciales. Se pregunta sobre ellos y los responde. Creo que si bien en el libro nos encontramos con cuestiones de sexo, saber y sujeto como problemas cruciales, como nos trabaja Lacan en el seminario Problemas Cruciales, los puntos cruciales de los que se ocupa este libro que estamos presentando atañen a los puntos de cruce entre la melancolía, la perversión, la psicosis. Puntos en los cuales estas presentaciones estructurales se tocan y para poder responder se hace necesario entrar en la relación con el otro, con el gran otro, entrar en la transferencia. Como bien se ocupan de señalar los autores, no se trata de una psicopatología, se trata de estructuras y discurso. Norberto Ferreira dice, hay una estructura que existe en tanto se hace discurso, y el inconsciente solo se hace discurso en el análisis. Tampoco se trabajan aquí las estructuras freudianas, neurosis, perversión y psicosis, al modo que se presentan habitualmente, fundadas cada una de ellas en un mecanismo distinto, como también lo mencionó Graciela Berrarte recién: represión para la neurosis, renegación para la perversión y fortrusión para la psicosis, sino que los autores no dejan de considerar las intrincaciones que pueden producirse. Se trata de presentaciones que, como dice el título, son presentaciones en sus comunidades y vecindades, lo cual hace a la precisión de la clínica. La consideración de la negación y su fracaso atraviesa el libro. Me voy a detener por último en el último capítulo, donde hay una interlocución entre algunos de los enseñantes y los asistentes al curso, y donde trabajan la religión, donde trabajan la perversión, la religión, la pureza. Tema que ya viene del capítulo anterior, donde se plantea que la religión y la pureza van de la mano, donde se plantea la unión entre el saber y poder, que es la perversión, donde se plantea la fe y la creencia. Me voy a detener específicamente en el planteo que hacen sobre la función religiosa de la creencia, que sería como un aspecto renegatorio en la creencia, y la relación que ésta tiene con determinados saberes que se presentan como muy fundamentados, como muy lógicos, con una idea de transparencia, de verdad, de pureza, que se oponen al discurso del psicoanálisis, o, como dice Lacan en el seminario El Embés del psicoanálisis, son su reverso. Entonces, la transparencia, la verdad, la pureza, no son más que la función religiosa de la creencia, nunca tan actual como se presentan hoy, produciendo el odio y la exclusión. Muchas gracias por la invitación, y en especial a Laura Marco, que fue con quien estuvimos conversando, con quien me llamó. Realmente es una celebración presentar un libro, y este es en especial.
porque coincido plenamente, como lo anticiparon, de cómo es que surgió. Queda, leyéndolo desde afuera, me parece que es mucho más evidente aún, cómo queda marcado el trabajo institucional y la transferencia de trabajo tanto entre los dictantes como entre los que participaron, porque el modo como está confeccionado, suele a veces libros así darse la desgrabación al autor, incluso que incluya las preguntas dentro del mismo texto, lo cual le da una coherencia lógica interna. Sin embargo, acá está conservado el relato, están conservadas las preguntas y las respuestas, que muestran mucho más esa transferencia del trabajo, y a su vez también, me parece, muestran lo que en el psicoanálisis es la posibilidad de, lo que se preguntan varias veces, diagnóstico, no diagnóstico, pero más allá de dar una respuesta a eso, que de lo que se trata no es de signos clínicos, sino de lo que ocurre en transferencia. Y está mostrado en el texto, en el desarrollo por la temática, y está mostrado también en el modo como lo fueron trabajando juntos en la transferencia de trabajo. Digamos que eso es algo que me resultó muy grato, porque bueno, no siempre ocurre en los textos que leemos. Una segunda cuestión y que también me resultó de mucho interés, que el centro está puesto no en las estructuras en sí, sino, como dice el título, en las vecindades y comunidades estructurales, pero yo agregaría, sin descuidar las estructuras también. ¿En qué sentido? Hay continuamente un ir buscando los límites, pero también hacia adentro, y creo que no es una mala cosa en ese sentido, en los lugares diferenciales. Digamos, a ver, en qué hay vecindad entre la perversión, la psicosis, la melancolía, la neurosis, pero también qué es lo que nos permite decir perversión, psicosis, melancolía, lo cual a veces en el psicoanálisis nos da un poco de vergüenza porque tenemos esta tensión entre lo singular y ese otro lugar del universal o la categoría, pero sin categoría no hay pensamiento. Entonces, es en ese difícil juego donde está aquí jugado y logrado de una manera muy, muy interesante. Realmente es algo muy, muy valioso, digamos, esa tensión, y también se muestra en la diferencia de los distintos dictantes. Hay quienes se basan en citas y en un texto, hay quienes ponen ejemplos incluso de la vida cotidiana, hay quienes toman su propia práctica clínica y la van mostrando, lo cual precisamente enriquece el texto mismo, enriquece el trabajo seguramente en los mismos diálogos en los que estaban allí, y bueno, conociendo a algunos de los autores también, bueno, es ese toque personal que allí estaba puesto. Por lo tanto, esta importancia de tocar los pasajes en las presentaciones y las posibilidades del análisis, porque cuando digo trabajo en transferencia, lo digo entre los dictantes, lo digo en lo que ocurre en un análisis, y también van dando pistas de lo que desde otros psicoanálisis le llamarían técnica. ¿En qué sentido lo digo? Esto es lo que puede ocurrir al analista en tal caso, esto es registrado en tal caso. Digamos, van dando muestras no solo de cómo son atravesados por la labor analítica en la propia experiencia, sino también que arriman eso a que, bueno, sea puesto en comunidad y los otros también puedan trabajar allí. Otra cosa interesante y de escuela es como el trabajo que recién decía Laura en torno a la negación, es una cosa que atraviesa y creo que tiene que ver también con la escuela. En especial las citas aparecen en uno de los textos en torno a la negación, que he tomado en varias de las ponencias, y es algo que es muy interesante. Del mismo modo, y también para marcar estas diferenciaciones, cuando por ejemplo toman forclusión, en varios de los lugares van pudiendo diferenciar las distintas forclusiones, no exclusivamente la forclusión del significante del nombre del padre, lo cual enriquece también
esa comunidad, esas vecindades. Lo leí con interés porque en Mayéutica trabajamos algo que tiene una cierta relación, que es el concepto de constelaciones clínicas, en donde intentamos dar cuenta también de este fenómeno, como en la presentación, como en lo que ocurre en un análisis, no es eso del orden de la estructura lo que ahí aparece, sino en ese movimiento que ustedes acá lo nominaron vecindades y comunidades. Nosotros lo estamos trabajando de otra manera como constelaciones, pero es muy interesante este intercambio que podemos realizar al respecto. Ahí también me interesó cómo entre los autores, por el tiempo, porque no miré y traje escrito muchas cosas y no va a ser posible, realmente me entusiasmó la lectura con algunas cuestiones para comentarles. El hecho, por ejemplo, como cuando van ubicando los temas, en la misma ubicación de los temas, se va dando un diálogo a lo largo de lo que es la lectura de los distintos capítulos que han sido las distintas clases. Digamos que van siendo retomados. Ahora, me da la sensación que son retomados en una forma espiralada, no son retomados desde el mismo lugar. Incluso, es más, por momentos, en esa discusión, es interesante porque parecen cosas contrapuestas. Por ejemplo, Marta Nardi trabaja el perverso como fetiche negro. La siguiente vez, la siguiente clase, Osvaldo Arribas trabaja el melancólico como fetiche negro. El fetiche negro es trabajado en varias de las otras clases y no son contradictorios entre sí, sino que lo interesante es cómo están partiendo de cuestiones diferentes. Y entonces, en función de aquello de lo que están partiendo, tiene coherencia interna eso que dicen. Algo que, bueno, va quedando muy claro es que se interesan por los momentos, por los tiempos de estructuración, y eso les permite también encontrar vecindades. Y encontrar también una lógica de la diferencia del por qué la clínica freudiana y la clínica lacaniana no se superponen una a otra, no se contraponen también, pero tomado esos tiempos. Por ejemplo, es muy claro en ese sentido en relación al fetiche como es tomado en Freud o como es tomado en Lacan, cómo le sirve para la estructura de la perversión y de qué manera entonces eso lo permite. Lo mismo en relación a la psicosis. Me voy a detener un poquito, sin embargo, en la melancolía, que por ahí hablamos menos de eso, o por lo menos en mi quintita hablamos menos de la melancolía. Y acá, puesta a la par de perversión y psicosis, le da una entidad que es muy interesante. En algún momento citan el diálogo que Lacan tenía con los fenomenólogos de su época y cómo hoy está perdido en función de los manuales estadísticos de lo que es la psiquiatría actual. Al leer eso me evoco una cosa muy interesante. En la psiquiatría aquella clásica y de base fenomenológica, también la melancolía y la psicosis están bien diferenciadas con dos conceptos que tienen que ver con la fase o el brote y que era muy interesante eso como diferenciación desde aquel punto semiológico, fenomenológico, digamos. Acá está trabajado y es muy interesante cómo está puesto en la presentación transferencial en qué momento es posible que consulte un melancólico y ahí el cruce con la perversión es lo que posibilita dar una respuesta. También es lo que permite una serie de problemas porque entonces de qué lado ubicarlo, cómo y por qué. No queda atrás el lugar de la esquizofrenia, que también en principio nos suele traer problemas como para la delimitación y cuando solo nos quedamos con el concepto de conclusión del significante del nombre del Padre. Sin embargo, el modo como lo ubican en los tiempos es muy interesante. Para la melancolía también el rescate de la holofrase. ¿Y cómo es posible entonces? Y hay también ese trabajo en donde el simple hecho
de poder nombrarla ya algo, ubica, y bueno, hay una serie de pistas. O el lugar multicorporal del fantasma, que permite entonces diferenciar unos lugares de otros. Preferí decirlo, tenía acá escrito de cada uno qué es lo que había rescatado, pero me pareció que el tiempo iba a ser demasiado como para eso, así que les pido disculpas a los autores, pero realmente ha sido muy, muy rico para mí el haber ido trabajando este texto, y tengo un montón de notaciones que seguiré trabajándolas porque, bueno, con algunas cuestiones estoy de acuerdo, con otras no, entonces tiene una lógica interna que me parece que permite esa discusión. Como para terminar, como este año en Mayéutica las jornadas fueron sobre la locura del hombre normal, me pareció interesante traer una cita de Lacan al respecto, acorde con el texto de ustedes, y que podíamos compartirlo. Es de acerca de la causalidad psíquica. Dice acerca de la causalidad psíquica. Dice Lacan: porque el riesgo de la locura se mide por el atractivo mismo de las identificaciones en las que el hombre compromete a la vez su verdad y su ser, lejos pues de ser la locura el hecho contingente de las fragilidades de su organismo, es la permanente virtualidad de una grieta abierta en su esencia. Lejos de ser un insulto para la libertad, es su más fiel compañera, sigue como una sombra su movimiento. Y al ser del hombre no solo se lo puede comprender sin la locura, sino que ni aún sería el ser del hombre si no llevara en sí la locura como límite de su libertad. No solamente porque no hay objeto, sino también porque forma parte de sí. Gracias. La noche marzo de Manuel Rubio, la presentación. Como habrán visto, el libro tiene una meta de interés que despierta la curiosidad clínica de nuestras conceptualizaciones y nos hace pensar sobre ello, porque finalmente los prestadores hablaron de eso, así que a la prueba me remito. Muy bien, muchas gracias a todos.